aquí empieza el podcast interno y... Sexto, ¿no? El número 6, sí, es el episodio número 6. Y el día de hoy tenemos más gente, porque la gente es lo más importante de nuestro podcast. Siempre. Lo primero. Entonces, pues para empezar antes del principio, vamos a presentarnos quiénes somos, quién está aquí. Por allá primero. Aquí una vez más, Antonio. Después, León Felipe. Dylan. Rojo George. Citlali. Río. Ok, bueno, y pues ya, habiéndonos presentado todos, creo que podemos entrarle recio a este tema, ¿no? Pues nos gustan los temas no definidos. Ya hablamos de la muerte, ya hablamos del amor. ¿Qué generaliza esto? Pues parte de la vida, ¿no? Ya toca. Exactamente, Sí. ese es el tema. Es más divertido, ¿no? También, como le entramos vida. bien denso a que la muerte, Sí. que la soledad, que no sé qué. Súper, súper chido, Yo creo que han pero... estado hablando justo de la vida, ¿no? Ujú, claro, claro. Y de la situación también, ¿no? La que se está pasando tan complicada. Sí, a lo mejor ha tenido que ver eso con... Yo creo que es el encierro que ya estás tocando otras fibras. Ujú, también. Sí, son temas ya como muy a flor de piel. Ujú. Pero también creo que la vida, creo que podríamos ponerla a flor de piel, ¿no? Porque aunque sí está muriendo un chingo de gente y está bien culero, pues Es parte de... aún hay vivos. Claro, pues por eso es que le vamos a entrar también como desde ese lado, pues más lúdico, ¿no? Yo que sé, incluso por ese mismo sentido hay más banda también que puede dar testimonio de Más vida. por dónde se vive, ¿no? Ajá. O se transita la vida. Oh, vivamos. Entonces, ahora sí, para empezar por el principio, vamos con el maestro de las fuentes. ¿Fresca? Pues aquí San Google dice que el término vida, desde lo posturo biológico, vamos a ir aterrizando, hace Ok. referencia a aquellos que distinguen a los animales, plantas, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de las realidades naturales, Oh, que implican capacidades de organización, crecimiento, metabolización, responder a estímulos externos, reproducción y muerte. ok. Como lo que veníamos manejando, ¿no? Naces, te reproduces y mueres, pero sabemos que nosotros podemos ir más allá. Por eso vamos a De la decir muerte, qué de la muerte. onda con la vida. Sí, pues habla de algo dijo algo muy curioso, ¿no? O sea, de un montón de organismos diferenciando la realidad de las otras. Realidades de la naturaleza. Una realidad de una piedra no entraría. Pues aquí no, porque no tiene metabolismos y no reacciona a estímulos externos. Ok. Sin embargo, forma parte de un ciclo natural. O sea, también bueno, también citando como a en general a mis amigos biólogos, ¿no? Que de pronto ha sido una inquietud profunda teóricamente e interdisciplinaria, ¿no? Al respecto de, bueno, desde la psicología, desde las artes, y desde la biología, porque además la etimología del biología, como el bios, vida, pero digamos que a qué remite, porque la cuestión biológica ni siquiera hay como una cuestión de consenso al respecto de lo que es vida tal cual, ¿no? Ni siquiera entre los biólogos, o eso es lo que me han dicho muchos de mis amigos biólogos, que no existe tal acuerdo totalizante para poder definir qué es la vida, ¿no? Porque en tanto ya no estamos tampoco como en la era, o yo no sé, como en este tiempo tal vez como de asumir que hay un absoluto que mueve todo, sino más bien que ese rasgo o ese gesto de la naturaleza pues tiene que ver con procesos, está inmerso en procesos que tienen que ver con otros, ¿no? No necesariamente la vida es algo que en el asunto de la piedra, ¿no?
como forma parte de ciclos vitales, porque además, por ejemplo, lo que configura molecularmente a una piedra podría ser que como esta cuestión de algún mineral, ¿no? Y el cuerpo humano, por ejemplo, también en su cuerpo, en su organización orgánica, sí, Claro. sí hay esta composición del calcio, por ejemplo, ¿no? De muchos otros minerales que en cantidades, pero se requieren para vivir. Claro, desde una onda como de física, pues sí, todos estamos hechos como de átomos y de cosas más pequeñitas, ¿no? Y más grandes. Y más grandes. Pero igual habría un plus, ¿no? Porque si es piedra, igual, por ejemplo, no siente, ¿no? O sea, hay un plus en esa diferencial. Aguanta. Se sienten las Me gusta piedras, escuchar güey. eso. Porque, o sea, por ejemplo, un humano tiene que construir su propia vida, ¿no? O sea, que construir una propia vida a partir de lo que pueda hacer con lo que hicieron de él. Y una piedra, pues igual, ¿no? O sea, simplemente funciona porque se recargan otras cosas, ¿no? Para que sea un ciclo, ¿no? Y un humano puede salirse de esa lógica de ciclo. Y también de los animales, ¿no? Por ejemplo, un animal le puede enseñar a hacer como trucos y jamás va a escapar de ahí, jamás. Pero a un humano estamos pues condicionados a ciertas sugestiones, pero podemos escapar, ¿no? Hay algo que la vida de los hombres propios que hablamos nos hace poder escapar de un ciclo, ¿no? O sea, no somos tan cerrados, no es que hay un plus, por lo menos en los seres humanos, a diferencia de los animales o de las piedras, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? O sea, realmente depende mucho de la perspectiva en la que se retomen. O sea, esta cuestión de manifestaciones distintas a la naturaleza en sí mismo está viva, ¿no? O sea, se puede ver desde la expresión cómo brota por cualquier cosa que aparentemente sea inamovible o muerta o que esté como construida de una manera distinta y puede brotar ciertas plantas, por ejemplo, del cemento, ¿no? Al menos desde ciertas concepciones de comunidades se habla no de vida sino de vi. Al menos en la zona zapoteca donde yo vengo, el vi tiene distintos significados dependiendo de las cuestiones tonales en las que se menciona. El vi es el viento, el vi es ánima, es espíritu, y desde ahí lo que caracteriza la vida no es una cuestión de manifestaciones a lo externo o de respuestas. La muerte misma es parte de ese proceso y esos minerales que pasaron por un proceso, claro, que en algún momento seguramente formaron parte de esta interacción como más aislada o concreta o un poco más cerrada de la vida, pues claro que en algún momento hay esa interacción, ¿no? Estuvieron vivos de alguna manera. La naturaleza está viva, los árboles están vivos, las piedras están vivas porque todo tiene vida, todo tiene espíritu, todo tiene ánima desde esta perspectiva. Y desde ahí es una cuestión que muestra una relación distinta, porque es parte de una totalidad, ¿no? La totalidad como esta interrelación siendo parte de las cuestiones micromoleculares hasta lo más macro que es el universo que tiene cuestiones de vibración. Me pongo a pensar desde ahí cómo esta perspectiva de la vida es muy simplista, pues, ¿no? Porque genera una relación instrumental con respecto a lo que se puede utilizar y lo que se puede explotar. La piedra, el mineral, la naturaleza, los árboles, los mares, los ríos, el mismo aire o cuestiones de cualquier tipo tienen que ver justo con esta relación instrumental para poder explotarla. Desde ahí me parece que está cerrándose justo a una cuestión de vida, de reproducir la vida en sí mismo. O sea, no es vital tener esta perspectiva, al menos conceptual, ¿no? Me parece errónea y me parece muy consigna de muerte a partir de en ese sentido. Más bien meto la discusión y provoco. Sí, pues porque además ya le entramos así como al asunto, pero también pues como presentar un poco que también son pues eso, como personas, bueno, que si quieren decir como a qué tal vez nos dedicamos o algo así, para que también, porque nada más les propusimos así como, vamos a hablar de esto, pero igual también para saber cómo desde qué, porque si bien algo ha caracterizado tanto a Fanzine como al podcast, ha sido una intención de esa virtud del diálogo, independientemente de las distintas, muy distintas, porque siempre entramos también en controversia. Pero pues también estaría padre como en eso, igual también lo incluimos en los comentarios y eso, pero como poder saber desde dónde pues se habla, ¿no? Bueno, yo hablo desde una perspectiva de experiencia y una cosmogonía al menos que territorialmente sí es distinta a esta en la que estamos. No soy de la Ciudad de México, soy de una comunidad de allá en el Istmo de Tehuantepec, Juchitán,
y zona zapoteca en cuestiones del castellano, más bien Vinizá, como se autonombran o nos autonombramos, ¿no? Gente que viene de las nubes, y estoy estudiando sociología por ahí, que no acabo la carrera, pero pues, Ya merito. tampoco tengo mucha prisa. Pues, Ya merito. falta un año nada más. Y a lo mejor tú sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo Sí, ves? si quieres, ¿no? Lo que quieras Bueno. compartir también, ¿no? A lo mejor si quieres vivir en el Pues, anonimato también se puede. También. Vas a Hay ser de anónimo. todo acá. Es que yo así vivo a veces. Este, Bajo las no, pues yo soy de acá de la Ciudad de México y pues por ahí también ando estudiando algo. Digo, ya acabé de estudiar algo. Que sigo, por supuesto, no es que ya acabe el ciclo de vida, así como la vida también. Estudié psicología en la UAM Xochimilco y pues no, como todo esto pues me conforma, no es como que solo la psicología o acá, pero pues no sé qué pensar respecto de la vida, como es algo mucho más sensorial que algo así que yo pueda como, poner en palabras como claras, ¿no? Que den cuenta de la emoción. O sea, de pronto es algo, sí, un poco inefable, sin embargo puedes como ir, pues dando cuenta, ¿no? Como esta definición desde la biología, o sea, justamente vamos dando cuenta de la vida desde diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, una es la biológica, no es que esté errónea, yo creo, más bien como es parte, es como un cachito más, ¿no? O tal vez desde la ciencia exacta o así se buscan cosas muy precisas para demostrarlo o no sé qué, pero pues forma parte de también justo estas características, ¿no? Y pienso mucho en la piedra también. ¿En cuál? ¿En la que se fuma o En ambas. En la que da sentido a la vida. Ah, la que se fuma. Ok, ya entendimos. En la piedra de Moisés. En la rodante, Ah, sí. más bien. También. En la rodante. Así es, En pues el justo trigo. así se Ah, conforma sí. la piedra, ¿no? O sea, son como, bueno, no sé si estoy inventando cosas, pero según yo, Métete, se vale. en ese transitar, en ese rodar, se va haciendo piedra, o sea, va existiendo, pues, y no sé si la vida se trata de existir, de estar, de habitar algún tipo de espacio o de algo. Sin duda alguna, yo creo que una piedra está viva, la neta. O sea, a pesar de que pues no podamos tal vez comprender, ¿no? Desde dónde vive una piedra, porque pues nos creemos muy racionales, pero pues eso, sin piedra no hay vida, y si la piedra eso propicia vida, ¿cómo no va a estar viva? Bueno, es como una cosa ahí, Claro. de pronto podemos filosofarle, ¿no? Pero no sé, o sea, como humana creo que la vida va más de eso, de sensaciones, de experimentar situaciones así distintas, ¿no? Desde las chidas, las feas, las de risa, las de miedo. O sea, no podría definir en una qué, pues sentir. Yo diría que la vida va pues un poco de eso, de dejar de acontecer, de ser, de ir eso, rodando cual piedra, y vamos siendo, vamos existiendo, nos vamos formando, pues. No sé. También pues encuentro mucha vida en la naturaleza, no porque yo haya crecido en un lugar así, sino por todo lo contrario, ¿no? Pues toda mi vida yo he vivido en una ciudad rodeada de un chingo de coches, de edificios, pues igual los espacios verdes son eso, el parque o así, ¿no? Y cuando he tenido encuentros con otros espacios donde eso, miras vivir otras cosas, no humanitos, sino un árbol, la tierra, es un chingo de miniaturitas chiquititas que hay así en los árboles, les crecen en las piedras mismas. Pues yo ahí encuentro mucho sentido a mi propia vida, ¿no? Digo, wow, de esto va, no de acá luego yo, pues, o sea, como humana urbana, güey, no sé cómo decirlo. Humana urbana. Esa de esas le faltó a Rodrigo. La neta. La humana Pues urbana. me pierdo a veces en banalidades, yo creo. O sea, cuando estoy, no sé, Que también se vale, por esos ¿no? espacios. También es parte de, ¿no? Es otra También forma. es vida. Otro modo. Pero esta cuestión de la ciudad también como una cuestión
está viva, creo que no es del todo errónea, pues, ¿no? Por ejemplo, hablas de este rodar, o sea, que prácticamente la vida es un dinamismo, es movimiento, en general como todo, pero también me puedo pensar en los objetos que se piensan como instrumentos, pero justo como en ese proceso creativo, ¿no? O sea, cuando creas algo, al menos en ciertos términos marxistas se habla de cuestiones de subjetivación, ¿no? De objetivación de la subjetividad, perdón, ¿no? O sea, esta impregnación propiamente de un proceso vital que necesariamente requiere de un proceso creativo. Crear algo es una cuestión de objetivar una subjetividad, impregnarle vida a algo. Claro que tiene ánima. El carro que te atropella o que te está pitando, inventando la madre, no sé si se puede decir o si es Sí, nunca. La verdad me vale madre. Nunca. Pero Censura. en ese sentido, en ese sentido al menos hay una cuestión de objetivar subjetividades, de impregnarle intencionalidad, de impregnarle vida, de impregnarle sentimientos, emociones, ¿no? O sea, justo de qué estamos hablando cuando hablamos de objetos. O sea, esta separación de sujeto-objeto, que me parece una relación de dominación, determina y limita esta perspectiva más amplia de la vida, pues, ¿no? O sea, me parece que es funcional a muchas cosas, ¿no? En ese sentido. O sea, y por eso hablaba de la naturaleza y de estas relaciones que se generan con lo que sea, llámesele, si quieren llamarle objetos, sujetos, no sé, lo que quieran, sujetos o no sé, ¿no? O sea, que se utiliza justo hablando desde las ciencias duras, metodológicamente se habla de cómo conocer el objeto de estudio, ¿no? Que se ha roto a partir de varias metodologías, ¿no? Pero sí veo que es una cuestión muy dominante, pues, en las ciencias, a pesar de estar como en un momento, digo, siglo XXI, cambio de época, ¿no? Y cambio de subjetividades, de corporalidades, de ya no existe género, de un humano puede ser perro si quiere, ¿no? O sea, no sé, lo que quiera, un árbol, ¿no? Como todo ese tipo de cosas que dices, pues aquí se rompe justamente todas estas limitaciones. Y al menos en ese sentido de sujeto-objeto, me parece que rompe una relación de dominación, porque la dominación está desde quién dice qué y si se puede reconocer o no como conocimiento. Desde ahí justo quién nos dictamina este concepto de vida que limita justamente la vida, es que estamos reflexionando limitadamente a partir de únicamente un concepto, ¿no? Que contrariamente siempre los conceptos, las palabras no son neutrales y se tienen que ampliar porque son dinámicas. El lenguaje es dinámico, no puedes cristalizar la realidad, no puedes cristalizar la vida, pues, ¿no? O sea, a propósito de que está vivo, ¿no? Claro. Como la lengua como algo vivo. Claro, la lengua es una lenguaje. cuestión viva, ¿no? A Es propósito dinámica, de ¿no? lo- Justo en ese sentido. Más bien, no sé, me hace pensar ese tipo de cosas. Sí, a mí me resalta un poco la cuestión del ánima, ¿no? Como de animar, como una cuestión un poco más de un ejercicio que se tiene desde la postura del que anima, porque digamos que incluso se me hace mucho más nutritiva la palabra ánima o animar para poder hacerse cargo de esa responsabilidad, ¿no? Porque también implica el cómo yo estoy mirando a lo otro, ¿no? Es otro que según mi perspectiva, si es conceptual o filosófica o yo qué sé, pero todos esos referentes dan de si está vivo o si no está vivo. O sea, qué cabrón y qué jodido si en algún momento a mí se me ocurre o me parece que puede ser nutritivo comentarle al otro que me parece que está muerto en vida, ¿no? O sea, digamos, bueno, como con sus limitaciones, ¿no? Pero digamos, ¿cuáles mis referentes para poder o atreverme a ponerlo en ese lugar, ¿no? Como que por dónde estará pasando el otro, que a mí me da como una lectura de algo, ¿no? Yo creo que está bueno, ¿no? O sea, ¿tú cuál dirías que sería un referente para decir que alguien está muerto en vida? Decir, tú estás muerto, carnal. ¿O no tendrías un referente? Pues todos teníamos un referente, ¿no? Estas las experiencias, justo como hablábamos, cómo se sobreponen las cuestiones de emociones, sobre todo cierto tipo de emociones o ciertas como captaciones sensoriales, pues, ¿no? Que se van como priorizando, ¿no? O sea, la vista es una de los sentidos, por ejemplo, más bien, de estas cuestiones que te puede generar emoción y que se sobreponen, por ejemplo, cuestiones del tacto, del olor, o del gusto, las cuestiones kinestésicas, o etcétera, 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 ¿no? O sea, que se rompen más allá de los 5 sentidos que luego por ahí escuchaba en un programa de un sobrino,
existen hasta un programa en Discovery Kids que se llama Hi-Fi, ¿no? Los 5 sentidos, no mames, 5 sentidos, por favor, ¿no? O sea, uno no sabe estas cuestiones que llaman premoniciones, los sueños, no sé, ¿no? Que se metió el chamuco en ti, que no sé, ¿no? Te manifestaste de otra manera y que más bien ahí dices tú, pues qué pedo, o sea, sí es muy, creo que egocéntrico decir que alguien está muerto en vida porque no está percibiendo la vida desde una manera como yo la percibo, pues, y es impositivo, pues, ¿no? O sea, más bien hay otras cosas, si este cabrón quiere estar triste toda su vida y así vive. Es que justo, creo que a veces nos vamos así como con la finta de que la vida es algo positivo, algo chido todo el tiempo, ¿no? Y pues yo diría que alguien está muerto en vida cuando pues estoy viendo que la está pasando re mal, ¿no? O sea, re malísimo. Yo me atrevería a decir eso, sin embargo, esa situación o ese momento, pues es la vida, güey. O sea, la vida no es así colorcito de rosa y todo, ¿no? O sea, es que de pronto pensamos, ¿no? O no sé. O tenemos ese ideal de que la vida tiene que ser de tal manera. Y si no estás viviendo de esta manera, pues tu vida no vale la pena. No vale la pena. Entonces, como citamos a Neruda la vez pasada, él sí dice que una persona está muerta en vida cuando es esclavo del hábito, cuando no se da chance de experimentar nuevas vivencias, nuevas sensaciones, cuando no se da la oportunidad de hablar con gente desconocida. O sea, nos habla de estas interacciones, ¿no? De esta intensidad. Pero como dice León, pues si su vida está pasando por esta etapa no tan rosita, no tan brillante, pues es parte de, simplemente hay que seguir como que en el camino y tú vas a encontrar esa oportunidad si lo decides, si tienes el chance de cambiar tu vida, ¿no? A la manera que tú creas conveniente. Porque y si hay tiempo, porque... Claro. No sabe uno cuando se da cuenta, ¿no? Que hay que cambiar cosas. O sea, a lo mejor una figura chida es la del niño, ¿no? Que es como rebeldía total y cualquier movimiento que hace crea un mundo para él, ¿no? O sea, resiste toda la dominación o sujeción de los padres, de cualquier delirio de alguien más y crea los propios, ¿no? Su propio delirio, sus propias alucinaciones. O sea, un buen pedo, no de alucinaciones que te... No, nadie dice que las alucinaciones sean feas, ¿no? Depende, ¿no? No todas. No, depende. Sí. Entonces yo creo que el niño se resiste, ¿no? A cualquier pues dominación o que quieran hacer a partir de su subjetividad. Igual, o la figura del desierto, ¿no? Donde si no hay nada, más bien puedes hacer todo lo que te imagines que puedas crear, ¿no? Como el desierto está vacío, tienes toda la vida para moverte a donde quieras, ¿no? Y entonces en ese sentido vale la pena pensar que ese sentido es un sentido que te posibilita todo, ¿no? Entonces la vida yo la vería más como potencia, ¿no? Como decía Sartre, ¿no? El ser en sí, ¿no? Y el ser para sí, el ser en sí, como ese vacío, esa nada, que como no hay nada te posibilita poner algo, ¿no? Crear algo, moverte hacia un montón de sitios y no en un solo, ¿no? Entonces yo hubiera visto como potencia, como creatividad que se tiene que mover, pero sin caer en el coaching, ¿no? Que te dice querer es poder, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Hay que pensar que estamos sujetos a ciertos discursos y no decir yo hago con mi vida como yo quiera, ¿no? O sea, también es peligroso esa línea de decir yo puedo hacer lo que yo quiera y decir yo puedo controlar mi vida todo el tiempo cuando yo quiera, ¿no? O sea, porque, o sea, no es cierto, o sea... Sin reflexionarlo, ¿no? Sí, o sea, pero siempre, nunca se va a acabar, o sea, no se va a acabar. Pero más allá de reflexionarlo, o sea, me parece que hay dos puntos fundamentales que estamos hablando sobre la vida. Justo, creer es poder, no mames, ¿no? Hablaba así y hablaba Toño de un sentido. Una cosa es el sentido de la vida, o lo que uno quiera dar como sentido, y otra cosa son las condiciones en las que se vive, que es justo lo que estamos hablando, de que por qué está triste, por qué está muerto en vida, por qué esto, por qué... Hay una explotación necesariamente, si se quiere ver o no, que existe, ¿no? Es objetiva, es subjetiva, es simbólica, es una cuestión desde el imaginario, es en el cuerpo, lo asimilamos, ¿no? Hay un dispositivo que cargamos y en ese sentido genera también ciertas condiciones que uno va llevando como a lo largo de su vida y que va incorporando o que va manifestando inconscientemente en ese sentido, pues, ¿no? Y otra cosa es también a qué le damos sentido en la vida, ¿no? Justo a ciertas rebeldías, yo creo que me voy más por ahí, a ciertas inocencias, ¿no? Que también se va perdiendo por muchas cuestiones, ¿no? Y que más bien desde ahí dices tú, hay dos cuestiones en las que estamos discutiendo fuertemente: el sentido que le podamos dar a la vida y las condiciones también materiales que se relacionan con esta cuestión simbólica, objetiva, subjetiva, ¿no?
imaginaria, ¿no? Y que te da y te brinda posibilidades de ser o no ser, ¿no? En ese sentido. Y que necesariamente desde esas condiciones materiales son posibilidades que pueden mejorar o pueden ayudar o coadyuvar o acelerar o alentar o necesariamente anular el potencial, ¿no? Esta potencia de la que hablan de los despliegues del ser humano, pues, ¿no? O sea, y el niño no es que sea un desierto, justo hay una categoría del desierto y de vacío que tiene que ver justamente con una relación de dominación. O sea, tú hablas del niño, ¿no? El niño tiene una perspectiva, quién sabe qué, de niño, no sé, ¿no? No sé. No te acuerdas, tal vez. ¿no? Pues no me acuerdo porque se me ha impregnado una voluntad adultocentrista en el que no puedo recordar mis recuerdos, valga la redundancia, de la que yo pertenecía. Lo único lo que me acuerdo, al menos yo, digo, son los juegos, pero ¿qué hay detrás de los juegos, no? O sea, a mí no me gustaba jugar con juguetes, me gustaba jugar con pedazos de ramas de un árbol de almendra, ¿no? Y eso era como el pedo de imaginar. La tierra, aunque no tuvieras juguetes, es también una cuestión muy interesante, es cómo ciertas necesidades en las que son limitadas pueden generar una potencia de creatividad también, o pueden aniquilarla. En un pedacito de tierra de lodo, después de que llovía, podías hacer un círculo o una figura que tú quisieras, ni sabías cómo mal se llamaba la figura, y ponías y hacías carreteras y hacías el rancho y con plastilina, con lo que se hacía, con piedras, eran tus juguetes, era un becerro, era un caballo. Pero justo a partir de eso, el niño está viviendo a partir de jugar, de conocer el mundo, de explorarlo, de sentirlo, ¿no? De interactuar, ¿no? O sea, es una relación distinta. Normalmente creo que el jugar es una categoría filosófica, ¿no? En zapoteco es eriquite. Y realmente me parece que a partir de eso explora el mundo y se conoce y se aprende, ¿no? No aprender de tener, ¿no? Sino también de alguna manera rompiendo un poco con eso, porque no sé cómo llamarle, más bien de conocer y de inventar, ¿no? Puede ser que el niño es como la figura, pero de la construcción, ¿no? Porque exacto. El mundo no se conoce, se construye, ¿no? Exacto. El mundo tiene que ver más con eso, ¿no? Una especie más de libertad y de pasión no tan ordenada, ¿no? Pues libertad limitada, ¿no? Porque también digo, estamos en el resguardo de los padres y tampoco es que podamos hacer lo que queramos. No, pues sería Pero es responsable esa no hacer una cuestión, libertad tanto como así, que tan abierta. desde la trinchera de cada uno en la vida cotidiana habilitamos esas potencias. Exacto. Y en vez justo de reprimirlas o de limitarlas o de conducirlas incluso. Bueno, una cosa sería conducir y otra cosa sería orientar, ¿no? Que de pronto creo que al menos desde lo que nos dedicamos cada uno, sí nos compete un buen, ¿no? Y siendo por parte de la sociedad, ¿no? Pero sí siendo una especie de orientador en donde hay justo la intención desde, o al menos desde una ética que posibilite y que potencialice los recursos para hallar o para alcanzar la más de las plenitudes en la vida propia. Creo que por ahí es que es alentar la vida, ¿no? Animar a todo ese cuerpo que esté viviendo, que se asuma como eso, ¿no? Y que no necesariamente se deje trastocar por ese juicio, por ejemplo, de decir, oye, tú no estás viviendo o no estás viviendo bien o de esta manera, ¿no? Eso me acordé de un amigo nuestro. Él decía, ¿Quiere vivir? podemos decir nombres o... Si es parte del equipo, pues sí, ya lo conocen. Ay, qué mono otra vez, ¿no? ¡Ah, tu amigo! Tú siempre te gusta quemar. Bueno, ya saben. Así es la sección, así es la Si no en los sección. comentarios se ventilan. Es tu amigo, güey. ¿El quemón de hoy es para? En la sección de quemón de hoy es para No, no, Chris. no. Efectivamente. Saludos, no te conozco chido, pero Sí, sí, sí. ya te estoy conociendo a partir de tus quemones. No, él citaba mucho a este actor del Joker, el que se suicidó, y él decía que este actor llegó hasta la cúspide y que para él era la cúspide, no para Christian, para el actor, que no me acuerdo cómo se llama. Pero Christian Llano. él decía que para él el siguiente paso en la vida era morirse, ¿no? Era el suicidio. Ah, claro. Y bueno, ahorita no sé qué tanto encaje esa como pues orientación que podamos tener nosotros ahí, ¿no? No sé si se contradiga, ¿no? Si es así lo opuesto a lo que podríamos, o lo que yo podría pensar de la vida, llegar a ese pensamiento.
y me... Aquí está el nombre. Es que yo no sé inglés. Ah, Una de ellas. Sí, Heath Ledger. Ah. Sí, el Joker. De puro zapoteco. El 10 cosas que odio de ti, ¿no? Ajá, Ah, sí, claro. Pero se metió en el personaje, pues, ¿no? O sea, el personaje del Joker es Lo vivió. complicado. O sea, bueno, a mí me gusta mucho Batman La también. vivió, Sí. la quiso Sí, conozco la vivir. situación. vivió. Dicen que el personaje del Joker también estaba sentenciado justo a una cuestión de delirio, ¿no? O sea, a esta cuestión de la ibris, ¿no? De la desmesura en la que puedes perder y un sinfín de cuestiones, ¿no? Y pues pareciera que él llegó a algo así, o más bien, es que justo esa es la cosa, desde mi postura, desde mi, no sé, desde donde estoy parado, yo lo veo así, como que perdió el camino, perdió el sentido de vida, perdió así, pero para él tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Y pues no sé, eso me trae a otro ejemplo. Voy a quemar a más personas, perdón. ¿Vas a quemar a más? A más personas. Esta es mi sección favorita del programa. No voy a decir nombres, un Ya, sujetillo que No, conozco. Sí, sí, sí. triste. Bueno, Si no, no es que... ok, un primo mío. Ay. ¿Cómo se llama? No, tiene un chingo, ¿eh? ¿Dónde vive? O a menos que sea muy desgraciado El su primo que mismo. todo le pasa. Ah, sí, estaba hablando siempre de él. Todo el mismo de siempre. Todo el Un mes. primo, ¿no? Mi primo vive como en un lugar donde rentan a otras personas, ahí vive un sujetillo y mi primo me decía... Se va a Sí, quemar está el... chiquito, ¿no? Ay, qué Ajá, el bueno. sujetillo. Mi primo me decía, no, pues es que este carnal ya vivió mucho, ya vivió de todo. Y este sujetillo, pues, ha estado en la cárcel, se pelea cada rato, es así de ir a echar tiros por un terreno y que no era suyo ni siquiera. Es un gandalla, ¿no? Un gandalla. Con nosotros buena onda y todo, pero sí la ha gandallado. Ah, bueno. Depende de quién. cómo está. Sí la ha gandallado. Más bien yo creo que desde que salió de la cárcel ya no es tan gandalla. Mira. Pero sí, entonces mi primo decía, él ha vivido mucho, él ya vivió de todo y más bien yo lo que pensé, más bien él está muriendo, eso no es vida, eso es morir. Eso es lo que a mí me llegó. Pero Pero entonces hay ciertos términos también propiamente de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión en la que se hablaba de cómo vivir, me parece que sí hay características que tienen que ver con la vida, por ejemplo, que es la dignidad, ¿no? O sea, también desde ahí hay un ejercicio de la vida que tiene que ver con eso, porque por ejemplo, Claro. en esta cuestión de la relación con la naturaleza, ¿no? Justo hablando de esa relación, se llaman recursos naturales, porque se puede acudir a ellos siempre que el hombre o el ser humano necesite o quiera. La ouija. Es hora, es hora. Ya me está Es la diciendo siguiente cállate, sección, de hecho. cabrón. ¿Para qué Es el viniste? láser. Qué Buena dignidad ni atención, qué ¿no? nada. todo se muere. ¿Quiere vivirlo? De hecho, sí, estoy viviendo en un barrio también. Ya no está tan feo, la neta, como dicen. México, anyway. Sí. Pero por ejemplo, en esas condiciones, ¿cómo se vive, pues, no? ¿O bajo qué? O sea, ¿o qué condiciones son las óptimas para vivir también, no? Porque justo Sí. si seguimos explotando la naturaleza, o sea, ahorita es poco lo que vamos a estar generando en cuestiones del oxígeno, por ejemplo, ¿no? O de cómo vivir. No manches, por cualquier pedito el estrés ya genera violencia, ¿no? Que puede llegar al grado de asesinar a alguien, por ejemplo, en el metro, ¿no? Hace unos días un taxista me decía que hubo un pedo en un bar, yo creo que seguramente no pagaron. Eran unos güeyes, no es por hacerle mala fama, pero pues de aquí del centro, por la Morelos o algo, que también por algo es, ¿no? Hay una cuestión histórica ahí que también explica ese prejuicio, tampoco es que sea necesariamente o únicamente un prejuicio, hay también una cuestión ahí que puede ayudarnos a entender eso, y que realmente llegaron, y como le habían dado en la madre por no pagar o algo, pues, llegaron 5 cabrones con armas largas, con unos bats, y le fueron a romper y a reventar la madre, ¿no? O sea, también ese ejercicio, ¿qué, no? O sea, hay ejercicios de vida, creo yo, y hay ejercicios de muerte, de reproducción de vida o reproducción de muerte. Claro. Y bajo ese sentido vamos viendo qué necesita cada uno de ellos, pues, ¿no? O sea, para mí la explotación es un ejercicio de muerte, y lo vimos Claro. cotidianamente. De hecho, desde la misma cuestión de la percepción de la vida es muerte a la vez. Desde que naces estás muriendo todos los días, ¿no? Justo porque, rescatando un poco la perspectiva del compañero del niño, la inocencia, ¿no? ¿Con qué ojos miramos el mundo? Pues, ¿no? Desde ahí también creo yo que hay un ejercicio de vivir, ¿no? Sí, también creo que esa perspectiva de, que es un poco mía, de valorar la vida, un poco, no siempre. Justo por esto que voy a decir,
Ok. Porque hablamos desde una posición privilegiada, ¿no? O sea, alguien que Claro que sí. está en ciertas situaciones, pues para nada es algo bueno vivir, ¿no? O no quiere asesinar, o no quiere robar, pero hay necesidades. Como digo, también creo que hay gente que sí le gusta hacer esas cosas. Sí, pues a la vida tendrá que ver con buscar como cualquier resquicio o aventarse un tiro o a lo mejor hasta robar, pero para conocerte, ¿no? O sea, conocer tus sitios y tus potencialidades para, a partir de esos propios límites, los que no conoces, empezar a construir una cosa distinta si es que quieres, ¿no? Igual si te quieres morir o como decimos, si quieres explorar algo de la muerte, adelante, ¿no? Pero también pensando que no llegaste ahí por hacerles del destino, tiene que ver con toda una sujeción que te lleva a ti a llegar a ciertos sitios y ciertos sitios no. O sea, por eso decimos que no es como una libertad irresponsable donde yo voy a hacer lo que yo quiera y cuando quiera, pues no. O sea, no. Tenemos que tener presente que hay limitaciones propias de nuestro propio pensamiento, cómo conocemos, cómo vivimos. Después de ahí, pues si quieres aventarte algo con eso, puedes hacerlo, ¿no? Y también no empezar o sea, decir que el que hace algo mal está mal, como eso te decía, ¿no? Es que está muerto en vida. Decir que eso está mal, o sea, intolerante con el intolerante, pues solo soy intolerante, ¿no? O sea, volver a decir que la vida está mal, yo también soy alguien que está diciendo desde una jerarquía que eso también está mal, ¿no? O sea, hasta también abrir los espacios un poco más para entender más, todavía más la situación, ¿no? Porque pensar que la entendimos en un cierto momento, o sea, sería erróneo también, ¿no? O sea, no cerrarnos cuando pensamos que tenemos algo en la mano, ¿no? O sea, también es peligroso, ¿no? Claro, y que inhabilita al otro Otras para formas, poder exacto. explorar sus otras Sus porqués, ¿no? expresiones. Sus porqués, sus ahora, sus formas, sus maneras, ¿no? Todo su porvenir. Porque sí, además, como a lo mejor sí será tema para otras sesiones, pero por ejemplo este asunto del suicidio, Sí, este claro. asunto de la depresión, o sea, males que de pronto también están asociados como en un buen vivir o en un mal vivir. Males, ¿no? Dices, Sobrevivir, por ejemplo, o sea, que cómo nos asumimos también en esta cuestión, ¿no? Bueno, yo solamente sigo insistiendo en esta cuestión de poder hacer vivir lo que quiere vivir, ¿no? Es decir, finalmente lo que vive está así, muriendo, como incluso hay una novela de Unamuno, me parece que habla justo de este en vez de ir acercándose a la muerte como un fin, más bien la muerte aconteciendo durante la vida, ¿no? Pero la muerte es vida también, la muerte Claro, es un colgorio, claro. ¿no? O sea, más bien desde la percepción eurocéntrica, es el final de una línea, ¿no? O sea, es el final de un ciclo justo, que ya está como dictaminado, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Justo, independientemente de las limitaciones que te dé esa libertad, ¿no? La muerte, por ejemplo, desde el, no sé, al menos desde donde yo lo vivo, desde lo que conozco un poco de mis compañeros de otros lados, es un jolgorio, es un recordar, ¿no? O sea, también el recordar, ¿no? O sea, como esta cuestión... Como volver ¿no? a vivir, que dicen, ¿no? No, o sea, el recordar es una cuestión de volver a pasar por el corazón, ¿no? Como esta cuestión náhuatl, pero el recuerdo también justamente es una cuestión de no olvidar, ¿no? Porque cuando estás olvidado, pues ¿qué? Pues ya no estás vivo en ese sentido de tu espíritu, de tu imagen, de los sentimientos que genera uno o que generan a alguien más. Pero también esa muerte, por ejemplo, ese paso a Mictlán, ese paso a donde quieran que le llamen en cualquier lengua, ¿no? No dialecto, lengua, en ese sentido es propiamente una cuestión en la que son percepciones distintas, pues, ¿no? Esto que estamos viendo me parece una percepción totalmente eurocéntrica, ¿no? Y una percepción que debemos de tener más, esta cuestión de muerte. O sea, los guerreros aztecas, cuando ganaban cierto tipo, bueno, sí, mexicas ya, aztecas eran cuando venían de Aztlán, mexicas cuando ya se sentaron en esta parte del valle Cuenca de la Ciudad de México actualmente, y que realmente esos güeyes cuando ganaban se suicidaban, ¿no? O sea, se ofrecían, eran sacrificio a Huitzilopochtli, ¿no? O sea, y eso era un honor, dignificaba su vida misma, pues la muerte dignificaba la vida. Sentido, ¿no? Exacto, le daba un sentido, ¿no? Pero cuando lo que se ofrece es la vida, no la muerte. Exacto. O sea, me parece que eso es lo que se ofrenda, la vida, que No es puedes lo que ofrendar se muerte. valora de alguna Exacto. manera, la muerte sí como una cuestión a trascender, porque justo para eso va, ¿no? Para ofrendarse. En ese sentido, como nada más como ese matiz, ¿no? Porque la onda de la muerte no es que se ofrende la muerte, ¿no? Ujú. En tanto en ese ritual, ¿no? Porque también me parece que de ahí van ciertas interpretaciones al respecto de justo qué se ofrecen, ¿no? Claro. Como incluso varias prácticas que sí existen, como que sí ofertan,
que sí ofrendan la muerte. Pero era un ¿no? sentido Tal que cual. le daban, ¿no? O sea, también, por ejemplo, si hablamos justo de esta cuestión del suicidio, hablamos de responsabilidades, y no individualizadoras, ¿no? Sino colectivas justamente a partir de ciertas condiciones dadas históricamente, en el que no es su culpa que se quiera suicidar, que tiene pedos con el novio porque hay dependencia, o como chingada madre se le diga, que tiene pedos en el trabajo, que no hay dinero, que no puedes pagar la renta. Eso tiene que ver con ciertas condiciones dadas históricamente, en el que en general todos estamos, ¿no? De alguna u otra manera, y claro que son presiones, ¿no? O sea, al menos me parece a mí hasta una cuestión de decir, ¿quién no ha pensado en el suicidio en algún momento de su vida? Que lo dejó el novio, que no sé qué, que no tiene cómo pagar esto, que no sé, ¿no? Que se siente solo. Bueno, al menos yo digo desde mí, yo sí he pensado en suicidarme, ¿no? Y no creo que esté mal. Más bien me parece que hay que reflexionar desde dónde viene ese sentimiento, que no es culpa del individuo, sino es culpa de la sociedad, es culpa de es una producción de la sociedad ese tipo de condiciones, pues, ¿no? Y de situaciones, ¿no? O sea, que son, a mí se me hace una cuestión de respeto que alguien se suicide, ¿eh? Digo, también que alguien arme condiciones distintas, o una revolución, una revuelta, ¿no? Sí es sugerencia, pero también no, hace falta coraje para vivir, hace falta y coraje también coraje para tomar esa decisión, ¿no? Por ejemplo, entre ellos, ¿no? Hay compas que se quieren suicidar y digo, pues, mate, a mí me vale madre, ¿no? Y no es que me valga madre, simplemente hay un poema, por ejemplo, de Sabines, ¿no? Cuando tengas ganas de morirte, no alborotes, mucha gente, muérete ya, punto. A mí no estés chingando, ¿no? Entiendo que hay ciertas condiciones en las que se da. Entiendo que algunos pueden tratar de intervenir, pero a otros nos vale madres, ¿no? Neta. Y en ese sentido, pues órale, estás en toda tu libertad si quieres, o aparente libertad, pero neta, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? No voy a estar ahí cada rato viéndote si agarras un cuchillo, si agarras un... no, que sea. Pues, Cada condición es diferente, ¿no? Cada una es una condición distinta, ¿no? Sí. Responder una sugestión externa, una interna de lo que no conocemos de Eso nosotros es una mismos. colisión, ¿no? Pues es que lo social y lo individual, basta decir que son distintos, ¿no? Para no es así. Una banda de muebles, ¿no? Claro, están relacionadas. Son, bueno, puedes decir. No, nada, no iba a decir nada. No, pues que ya nos estamos pasando del tiempo. Sí, ya. Entonces, no sé, si alguien quiere decir algo para cerrar. ¿Qué les parece unos tips para llevar la vida? ¿A dónde? Unos tips sin duda. ¿A dónde? ¿A dónde queda? Pues más bien como tú llevas la vida, ¿no? O sea, O sí. que para ti es... Oye, que cuando estamos de estás acuerdo, ¿no? viviendo, Lo que hemos ¿no? dicho, un poco como sintetizar de una discusión. Pocas palabras, ¿qué es para ti la vida, no? ¿Cuándo te ¿Cuál es? sientes Unas vivo? palabras, ¿Cuándo unas palabras. experimentas vivir? ¿Cuándo crees que estás viviendo? Pues cuando nos damos chance de experimentar nuevas sensaciones, nuevas aventuras, atravesar todas estas sugestiones que te das cuenta y te avientas, como dice Dylan. Tenemos que tener esta valentía para vivir. Con todo y miedo hay que aventarnos a experimentar lo que nosotros queramos. Si estamos pasando por un momento muy triste, pues vive tu tristeza, entiéndela para que la puedas superar. Entiende tu ahogo, entiende tu caída libre. Y para que cuando estés en felicidad, en plenitud, también entiendas y la comprendas como tal. Entonces, a eso yo me refería con estos tips, ¿no? De que haz tu vida como tú quieras, pero intensa y en libertad. Pues sí, no, como dicen, si te puedes quemar con un fósforo, pues quémate, ¿no? Córtate la oreja o más así. Pero, o sea, metafóricamente, no te vas a cortar la oreja como Van Gogh. Pero Van Gogh, eso. Yo creo que Van Gogh fue a terapia contigo. No, pues sí, o sea que... Qué chido, la vida. Pero qué chido. O sea que llenarlos de lodo, güey. O sea que Hay que hacer vivirlo. tonterías, güey. Ajá, güey, o sea que se estupidez Hay por que aquí. vivirla, Hay que mancharse. Sí, güey, sí. No hay que evitar esos roces, ¿no? Cuando que puede ser en un primer momento desagradable, ¿no? Claro, aunque también en eso, ¿no? Como en errar podría estar el aprender algo muy chido. Vivir, hagan emerger la vida o brotar, porque se La puede vida se sembrar, impone. a propósito ya tengo plantas, entonces sembrar, para cultivar, porque también esos ciclos que a lo mejor están sí como muy dados por hecho que ocurren, ¿no? La fotosíntesis ocurre todo el tiempo, todas esas transformaciones ocurren, ¿no? O sea, del agua. Y puede que nosotros lo neguemos, pero aún así eso es lo que soporta nuestra vida, ¿no? Entonces tal vez ese sentido pueda ser mucho más un soporte, tenerlo explorado para poder transitar eso, como muchas
situaciones que ahora además están a la vuelta de la esquina, ¿no? Cualquier cosa de pronto merece eso, alguien enfrentarlo con valentía, ¿no? Y sí, lo comparto mucho. Y honor, como dice Vimo. Pues sí, que viva el que pueda vivir, ¿no? Yo creo. No, pero más bien también hay que pensar justo en que la vida es una cuestión colectiva, ¿no? O sea, justo en este sentido de la totalidad de las interrelaciones, de las piedras, de las plantas, de lo que sea, ¿no? O sea, realmente es una cuestión de potencia, de intensidad, ¿no? De cuestión dignificada. La vida es dignificadora, pues, ¿no? Dignifica, pues, ¿no? En ese sentido, me parece. Pero quieres que sea así, ¿no? Me parece una vida que que puede pasar por otro. cuando la vida no dignifica, me parece que vamos en condiciones en las que materialmente estamos siendo explotados y dominados. Y nadie quiere eso. Nadie quiere estar siendo explotados y dominados. Todas son traducciones, no hay que tener eso en cuenta. Son traducciones y eso. Sí, aquí se están planteando las perspectivas y el que escucha, el que ve. ¿Quiere irse por la perspectiva de Dylan? No, yo no tengo, ¿no? Tampoco me puedo apropiar de un conocimiento. Hasta Claro, ahí, ¿no? güey. No es que yo tenga mi conocimiento. Estamos planteando cuestiones A sobre la manera mesa. de inconclusión, porque ya no es Más preciso, pero vamos a más hacer, preciso. se puede hacer una segunda, tercera, cuarta parte. Sería más preciso decir. Siempre está abierto Claro. y claro que Hay sí, que que se la quedan duda, que la duda se sin expanda. muchas cosas Claro, sin claro. decirse. Más Pero claro. que hacer que las Y cosas expandir expandan. justo esto, claro. Y el que escuche y el que va a Proliferar tener la que vida. decir, ¿no? Si quiere que sea digno o no, pues eso, ¿no? Órale, ¿no? Si quiere vivir de cierta manera, pues órale. Si la quiere vivir, como dicen en la que, pues que la viva también, ¿no? Y como siempre recomendamos que se cuestione, sino que se acerquen a estas personas que puedan darle cierta luz, ya sea psicólogo, ya sea mamá, ya sea amigos. Ese podcast interno. Ya están aquí. Ah, bien hecho. Bueno, pasa No nos adelante. confundimos más, a lo mejor les dimos más herramientas, pero que se cuestionen. De eso se Y trata, si de no, en los moverse. comentarios que nos digan, están bien fumados. Ah, bien pendejo, ¿no? Si hubieran echado la película de Avatar, ahí donde todos se conectan con el Ah, con no, todo y eso era LSD o DMT, esa droga bien chida, güey. pero pues, así, Ya, ¿no? pues sí, yo les quiero Pues recomendar sí. una rolita Ah, bueno. que me hizo cuando era muy pequeñita, creo, si no estoy inventando mis recuerdos. También sabe. Creo que eso Ese pasa. es un de- recuerdo. Pero como hice conciencia que estaba viva una vez en el auto, que mi hermano puso la canción de Los Caminos de la Vida o sonó en el radio. Ajá. Y mi carnal empezó a cantar, iba mi mamá, mi papá, como íbamos conduciendo a Xochimilco, yo que sea, como a algún lugar, ¿no? Así de paseo de domingo. Yo era muy pequeña y como escuché la canción y como Los Caminos de la Vida, así como eso, ¿no? Habla de que no son como pensaba ese güey que cuando era chiquito y no sé qué, y yo chiquita dije, oh, como qué pedo, esto es la vida, ¿no? De esto va. Como hubo dos experiencias que como que yo tomé conciencia, ahora que soy consciente, creo que fueron de esas Un poco más. o sea, consciente de esos momentos, ¿no? De la vida en general. Ah, claro. ¿Cómo le dices? Como cuando se me cayó una puerta de una cortina también encima y me rompí la boca. Ah, o sea, como eso, me doy cuenta de la fragilidad, de la vulnerabilidad de mi cuerpo, de mi ser, de mi estar acá, ¿no? Yo casi me muero, ¿no? Obvio no, pero yo pequeñita pensaba eso, que casi me moría por el golpazo que sentí, ¿no? Que no quedaba abajo de la puerta toda mini. Y pues bueno, eso. Y como nada más que escuchen esa rolita que está bien chida. Pues Sí. ya está de fondo. Ah, sí. Ah, Ah, la voy a poner de fondo, voy a la bañita. Perfecto. Sí. Disfruten mucho esta rolita y como, no sé, yo pienso a veces que la vida son decisiones también. Un poco. Decides vivir, decides estar acá. O aunque no, o sea, la decisión es como, o sea, el cómo estar. O sea, creo que esa es la decisión. Como despiertas inevitablemente, ¿no? O sea, no estás muerto, pero pues vas tomando decisiones como de cómo llevar tu día, de cómo, pues, no sé, como dense chance también de no hacer nada, de llorar un buen, de cagarla siempre. Bueno, yo me doy muchos chances. Ok. Y eso, estoy aprendiendo, estoy haciendo vida y eso estoy, neta, pues de pronto me van cayendo ideas o cosas, visiones. ¿De qué fumas? Luego les paso el material que Sí, bueno, consumo. O con Bueno. qué meditas. Creo que hasta aquí llega el podcast
interno del día de hoy, el número Continuará. 6. Continuará. Episodio número 6, a lo mejor continúa después porque Ah. creo que siempre, ¿no? Siempre tenemos como más que decir. Entonces, nada más. Sí, la vida. Nos vemos la próxima semana. Si Dios nos Excelente, presta vida. chiquis. Sí, Dios. Viva la vida, viva la vida, para la muerte. También escuché la de Viva la vida. Bye. Bye. Así era la canción de las calaveras, ¿no? Que viva la vida. Ah, la de los changuitos.